Increíble. La sorprendente verdad revelada, la boda de mi hijo y los 50,000 pesos que nunca esperé. Miguel miraba los ladrillos apilados en el andamio, cada uno como una pieza de un rompecabezas que había quitado y colocado durante 50 años. Con su frente perlada de sudor, navegaba entre la nostalgia y la presión que sentía al acercarse la boda de Samuel. La imagen de su único hijo, vestido con un traje, rodeado de amigos y familiares, llenaba su mente de orgullo, pero también de angustia. Había trabajado arduamente, cada centavo ahorrado para hacer de esa celebración algo especial. La idea de que el amor y su sacrificio dieran frutos, era el motor que lo movía cada mañana. Sucedió una tarde, bajo el calor brutal de la Ciudad de México, cuando la revelación de don Julio lo sacudió como una tormenta. Miguel, la familia de Valeria, tienen un pasado aristocrático. Están cargando una herencia de $50,000 que podrían ofrecer, soltó su mentor, con la voz temblando de gravedad. La frase resonó en su mente como un eco insistente. $50,000, una cantidad que podría cubrir todos los gastos de la boda, un rayo de esperanza o un dilema moral complicado. Los días empezaron a pasar como nubes oscuras en un cielo gris. Miguel se encontró divagando entre las calles del barrio, la opinión de los vecinos eventualmente se convertiría en rumores. El albañil acepta dinero de la familia rica, murmullos que se instalaban en su mente, transformándose en espinas. Él había enseñado a Samuel que el sacrificio y la honestidad eran el camino a seguir, pero ahora se enfrentaba a una montaña de dudas. ¿Era este un sacrificio que valía la pena? ¿Acaso la dignidad no se tambalearía si aceptaba ese dinero? Al llegar a casa, la mirada de Samuel lo atravesaba. Su hijo, con la sonrisa de quien pronto se casaría mientras él se sentía ahogado por el peso de su decisión. «Papá». «¿Qué pasa?», le preguntó, y las palabras se atascaban en la garganta de Miguel. Las imágenes del futuro de su hijo se asociaban con un hilo dorado de dinero y promesas, pero a su alrededor, la sombra de la deshonra comenzaba a proyectarse espesa. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia se había afianzado desde que escuchó las noticias. Se pasaba las noches en vela, el peso de la decisión lo mantenía despierto. A cada amanecer, su mente se llenaba de imágenes de Valeria, soñando con la boda perfecta, pero preguntándose si su amor por su hijo era suficiente como para sacrificar sus principios. La ansiedad daba zancadas en su pecho, mientras las amargas voces de crítica se volvían pensamientos recurrentes en su mente. Enfrentándose a su reflejo, Miguel sabía que la decisión no era solo sobre el dinero, sino sobre la dirección que quería para su familia. La presión era asfixiante. Se sentía desencajado, destilando inseguridades. La pregunta que lo acechaba era simple, pero la respuesta era aterradora. ¿Hacía falta renunciar a su identidad para hacer a su hijo feliz? El día de la boda se acercaba como una tormenta, y con cada latido, sentía más cercana la tormenta dentro de él. La celebración estaba a la vuelta de la esquina, pero su verdadero tormento seguía escondido en la penumbra de su conciencia. Mientras las risas de los invitados comenzaban a llenar el aire, Miguel se enfrentaba a la verdad de su dilema, una decisión inminente que podía cambiarlo todo. ¿Aceptaría la herencia y arriesgaría su orgullo, o se mantendría firme en sus valores y enseñaría a Samuel a vivir con propósito? Miguel se encontraba en una encrucijada, una calma tensa antes de la tormenta que era su propia conciencia. Caminaba por su hogar, sintiendo la incertidumbre de la decisión que lo acechaba como una sombra. En cada rincón, los recuerdos de su esfuerzo y dedicación se mezclaban con la tentación del dinero fácil. Su mente dividida reflexionaba sobre lo que había enseñado, no solo a Samuel, sino también a sí mismo sobre la dignidad y el sacrificio. La visión de la boda ideal, con risas y aplausos, contrastaba con la imagen de un padre que había luchado por su respeto. La herencia de Valeria le ofrecía una salida, un alivio, pero a un costo. Miguel no podía borrar de su mente los ecos de su propio padre,
quien le había inculcado que el trabajo honesto siempre triunfa. Esa sabiduría había sido su faro a lo largo de toda su vida, y ahora lo desafiaba a reconsiderar su camino. Esa noche, la insomnio le dio la oportunidad de reflexionar sobre su vocación. Miguel pensó en cómo había levantado su negocio de albañilería desde sus humildes comienzos, ladrillo a ladrillo. Había pasado años esforzándose por construir una reputación en su comunidad, y de repente se encontraba en un punto en que todo lo que había logrado parecía estar en juego. ¿Qué legado deseaba dejarle a su hijo? En la tranquilidad de la noche, algo dentro de él empezó a despertar. Recordó las palabras de don Julio sobre el respeto que se gana en el trabajo. ¿Y si Samuel, en lugar de aceptar la herencia, aprendiera de su padre el verdadero valor del trabajo arduo? Esa reflexión se convirtió en un foco de luz en su confusión. Decidió que, en lugar de sucumbir a la presión, la verdad y la honestidad podrían moldear el futuro de su familia de una manera que el dinero nunca podría. Con renovado propósito, Miguel se sentó a la mesa, sacando su viejo cuaderno donde anotaba los proyectos y sueños de su negocio. Este momento sería crucial. No solo estaba en juego la boda de Samuel, sino su formación como hombre. Miguel empezó a esbozar un plan para la celebración, un evento que podría reflejar su historia, su lucha, y el amor que había construido a lo largo de los años. Al amanecer, Miguel se despertó con una determinación que lo llenaba de energía. Sabía que estaba a punto de hablar con Valeria y su familia. Era fundamental que expresara su deseo de mantener la simplicidad en la boda, regenerando el enfoque en la unión y la felicidad, en lugar de la opulencia. Una conversación difícil, pero necesaria. Cuando Miguel estaba a punto de salir, se encontró con Samuel, quien lo miraba con expectativa. «Papá, ¿todo bien?», le preguntó, notando su nuevo brillo. «Sí, hijo. Tengo algo que hablar contigo». «Es importante», respondió Miguel, dándole un pequeño indicio de lo que vendría. Mientras caminaban hacia el lugar donde se reunirían con Valeria, Miguel entendió que sus decisiones no solo impactaban su futuro, sino que también moldearían al hombre en quien Samuel se convertiría. Era su momento de crecer en responsabilidad y enseñanza. Al llegar, notó la calma inquietante en el aire y ahora, el peso de sus decisiones se sentía más real que nunca. Había llegado el momento de poner en práctica sus convicciones. ¿Podría Miguel convencer a la familia de Valeria de aceptar su visión? ¿O se vería obligado a ceder, perdiendo de vista quién era realmente? La respuesta no estaba garantizada, pero una cosa era clara, la batalla por sus principios apenas comenzaba. La tensión en el aire era palpable cuando Miguel y Samuel entraron a la sala donde la familia de Valeria esperaba. La luz natural entraba por las ventanas, iluminando el nerviosismo compartido por las dos partes. Miguel notó cómo los ojos de Samuel brillaban de ansiedad. Era la misma expectación que él había sentido en su juventud al enfrentar a figuras de autoridad, una mezcla de respeto y temor. Se sentó frente a los padres de Valeria, que lo miraban con una mezcla de curiosidad e incertidumbre. La conversación que se avecinaba podía cambiar el rumbo de la boda y, quizás, la percepción de su propio valor como padre. Decidido, respiró hondo, ordenando sus pensamientos como ladrillos en una pared que debía reconstruir. «Quiero hablarles de la boda», comenzó, sintiendo como las palabras atravesaban su garganta como rasguños. «Sé que el dinero para celebrar es generoso», pero se detuvo, sin poder evitar que la imagen de la herencia de Valeria se filtrara en su mente. Esa vida fácil, esa ilusión seductora, lo tentaba desde cada rincón, pero recordó lo que estaba en juego. No se trataba solo de un evento, sino del legado que quería dejar. «Quiero que esta boda refleje lo que somos, no lo que podemos comprar», continuó, percibiendo cómo los rostros de sus interlocutores se contraían, procesando su mensaje. Miguel observó las reacciones. Los padres de Valeria intercambiaron miradas. Mientras el silencio se hacía denso, Miguel decidió profundizar en su propio viaje. Comenzó a hablar de su negocio, de las horas arduas en el sol, de cada cliente satisfecho que se había convertido en un amigo. Cada palabra era una pieza de su historia, una historia que deseaba que su hijo conociera y abrazara. De repente, la madre de Valeria se atrevió a interrumpir. «Pero, Miguel, una boda es también una celebración, un momento para impresionar», dijo, su tono cargado de escepticismo. «Sí», respondió, sintiendo como la presión aumentaba. «Pero lo más importante de todo es el compromiso que representan, el amor que une a dos personas».
no se mide en gastos, sino en la sinceridad de las promesas que se hacen. La ferviente convicción en su voz resonó en el espacio, y vio como algunos miembros de la familia de Valeria comenzaban a reconocer la sinceridad de su postura. Miguel sabía que no podía detenerse allí. Necesitaba abrir su corazón y también su mente. Empezó a compartir cómo había vivido la realidad de las dificultades, aprendiendo a sobrellevarlas con dignidad y en crecimiento personal. ¿Ese era el mensaje que quería transmitir? Sí. Deseaba que Samuel no solo se sintiera orgulloso de su herencia, sino también de su propia fuerza. Al final de la conversación, la familia de Valeria no estaba convencida del todo, pero tan solo ese cambio leve en sus miradas era un primer paso. La comprensión se asomaba, un aire de aceptación comenzaba a tejido entre sus letras. Miguel se aferra a esa mínima esperanza, consciente de que transformarse en líder de su propia vida es un viaje lleno de obstáculos. Sin embargo, cuando regresaron a casa, Miguel sintió un escape de energía agitada. Las palabras no habían fluido como él esperaba, ni la reacción había sido la ideal. Reflexionó sobre si su defensa había sido suficientemente fuerte y si realmente había provocado una transformación. La duda lo golpeó con la fuerza de un martillo. ¿Era él el modelo que Samuel necesitaba seguir? ¿Acaso había fortalecido o debilitado su propia imagen ante su hijo? Estaba claro que uno de los mayores desafíos de su vida no había hecho más que comenzar. La sombra de la herencia seguía presente, una lucha interna que se intensificaba. Cuando se retiró a su habitación, tomó su cuaderno nuevamente. Este momento crucial quedaría registrado. Sabía que su decisión tenía un eco más allá de ese día. Mientras escribía, sintió como cada palabra reafirmaba sus ideales y su propósito. La incertidumbre en el aire seguía, pero ahora se sentía como un desafío. La batalla por sus principios apenas comenzaba, y Miguel sabía que había mucho en juego. El timbre de la puerta sonó, interrumpiendo su pensamiento. ¿Podría ser la respuesta que necesitaba para seguir adelante? El sonido del timbre resonaba en la casa, interrumpiendo los ecos de las dudas que atormentaban a Miguel. Se levantó lentamente de su asiento, sintiendo que aquella visita representaba una nueva oportunidad, un paso hacia lo desconocido. Con cada paso hacia la puerta, reflexionaba sobre la carga que llevaba en su mente. Debía mantenerse firme, ser el ejemplo que su hijo necesitaba. Al abrir la puerta, se encontró, no sin cierto asombro, con Valeria, que había llegado acompañada de su madre. Sus faces estaban iluminadas con una mezcla de emoción y urgencia. Miguel notó que la mirada de Valeria buscaba en él una respuesta, una dirección que quizás ella no sabía si buscar. Inhaló profundamente y la invitó a entrar, con el corazón latiendo en un ritmo acelerado. «Hola, Miguel», dijo Valeria, su voz temblorosa pero clara. «Estoy aquí porque necesitamos hablar. Ya no puedo ignorar lo que se está gestando entre nuestras familias». Sus palabras tenían un peso inesperado. Miguel sintió que la atmósfera se cargaba aún más. «¿Sobre la boda?», preguntó, aunque sabía que no era solo eso. Era un momento decisivo, no solo en sus vidas, sino en la percepción que tenía de sí mismo como padre. «Sí, y también sobre todo lo que implica. He estado reflexionando mucho después de la conversación que tuviste con mis padres», confesó Valeria, mientras su madre observaba en silencio, apostando por una resolución pacífica. La elección de Valeria de acercarse le dio a Miguel la oportunidad de entenderse mejor a sí mismo. Al escucharla, se sintió obligado a expresar lo que realmente importaba. «Valeria, lo que más deseo es que esta boda sea un reflejo de nosotros y no un espectáculo vacío. Cada decisión debe llevar el peso de quién somos», dijo Miguel, mientras se sentaba, con el deseo de poder conectar. «Lo entiendo, pero también quiero que nuestra boda sea un momento inolvidable. Ninguno de los dos hemos crecido con esa idea, y me hace dudar de lo que realmente queremos», respondió ella, mordiéndose el labio, evidente conflicto en su voz. Viendo su vulnerabilidad, Miguel recordó las veces en su propia vida cuando había tenido que enfrentar expectativas, tanto externas como internas. Estaba en ese punto donde se cruzaban la tradición y su propio camino a seguir. Pensó en cómo su historia podría influir en la de Samuel. No debía permitir que esas mismas dudas lo llevaran a traicionar sus valores. «Valeria, la verdad es que en este camino he aprendido que la esencia de nuestros compromisos no está en lo que ofrecemos, sino en lo que somos capaces de construir juntos», articuló con fuerza,
aunque su voz temblaba. Juntos comenzaron a explorar lo que significaría una celebración que no solo reuniría a las familias, sino que también honraría su individualidad como pareja. Miguel notó que la mirada de Valeria comenzaba a transformarse, la confusión se desdibujaba, dando paso a una chispa de decisión a medida que discutían sobre alternativas y nuevas ideas para la boda. La posibilidad de crear algo único y auténtico emergía en sus corazones. Justo cuando la conversación tomaba fuerza, la madre de Valeria, que había permanecido en silencio, intervino. ¿Y qué harían de diferente? ¿Cómo podrían transformar esta tradición en algo que los represente? Con esas palabras, Miguel sintió que un nuevo desafío se presentaba ante él. Debía juntar sus convicciones con los deseos de los demás, construir un puente entre el respeto y la autenticidad. La lluvia comenzaba a caer suavemente fuera de la casa, un metrónomo que marcaba el compás de la discusión interna. Miguel comprendía que había una responsabilidad compartida en el diseño de su futuro, pero también sabía que había que ser firmes en sus propósitos. Quizás deberíamos organizar una reunión con ambos lados, sugirió, sintiendo que era el momento para unificar visiones sin perder su identidad. Sin embargo, esa idea no era del todo bien recibida. Valeria lo miró y, por un instante, el brillo de su mirada se tornó en duda nuevamente. Miguel comprendió que había un vacío aún por llenar, una necesidad de guiar a su hijo a través de este camino que parecía sofisticado y, al mismo tiempo, frágil, mientras Elaine, la madre de Valeria, asentía con preocupación. Una inquietante sensación de que todo esto podría desmoronarse lo invadió. ¿Estaba haciendo lo correcto? El peso de la tradición seguía presente, y las preguntas se acumulaban en su mente, empujándolo hacia la inacción. Se despidieron y Miguel cerró la puerta tras ellos con una mezcla de alivio y confusión. ¿Habría tomado una decisión que valiera la pena? Había que seguir adelante, y no podía permitir que ni el temor ni la presión de los demás lo detuvieran. Al volver a su habitación, se sentó nuevamente con su cuaderno pensando en cómo avanzar en esta narrativa que apenas comenzaba a tomar forma. El eco de sus pensamientos no solo resonaba, sino que debía transformarse en acción. Esa batalla interna ya no podía ser solo suya, Samuel también era parte del camino. Y en ese momento, una realización intensa lo golpeó. Tal vez, lo que necesitaba no era solo un cambio en la boda, sino una verdadera reconfiguración familiar. Las preguntas giraban en su cabeza, pero una más surgió por encima de las demás. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender sus convicciones? O, aún más inquietante, cuando se tratara de su hijo, ¿sería capaz de enfrentar las convenciones y su propia vulnerabilidad? La sensación de urgencia se apoderó de él, tenía que actuar, y no podía permitirse esperar más. ¿Cómo podría iluminar el camino hacia adelante para Samuel, cuando él mismo comenzaba a vislumbrar las sombras del legado que había asumido tan trivialmente? Miguel no pudo escapar de la pesada atmósfera que había dejado la conversación con Valeria y su madre. Se sentó en su escritorio, el cuaderno abierto frente a él, tachaduras y garabatos visualizando el tumulto de pensamientos que invadían su mente. La lluvia arremetía en el cristal, casi como un símbolo de la tormenta interna que debía enfrentar. La idea de una reconfiguración familiar pesaba en su pecho. ¿Cómo podía instalar una nueva dinámica sin desestabilizar lo que se había construido? Samuel, su hijo, era el centro de todas sus reflexiones. A menudo se preguntaba si realmente había estado presente en la vida de su hijo o si más bien había funcionado como un espectador. Mientras los recuerdos de las tardes sin un rumbo claro invadían su mente, Miguel comprendió que había llegado el momento de cambiar. No era solo la boda de su hijo lo que estaba en juego, era la oportunidad de recrudecer su papel como figura paterna. Sintió la necesidad de ser un guía, no solo en los momentos cruciales, sino en cada intersección donde la vida decidía ofrecerle desafíos. Decidió que era hora de dar un paso hacia adelante. Se levantó y comenzó a escribir un esquema de lo que quería transmitirle a Samuel. El primer punto era claro, la importancia de las decisiones conscientes. En lugar de permitir que la presión de la tradición definiera su camino, podría enseñarle a construir su propia narrativa en cada aspecto de su vida. En medio de la lluvia, la tinta comenzó a fluir. Un segundo punto tomó forma, la idea de la autenticidad. Miguel deseaba que su hijo entendiera que toda ceremonia debe ser un reflejo de lo que son sus corazones. Si la boda de Samuel y Valeria debía significar algo, tenía que brotar de su interior, no de las expectativas ajenas. Sin embargo, mientras trazaba sus ideas, una inquietante revelación se asomó en su mente.
Si Samuel no entendía la autenticidad, si las convenciones lo llevaban a opciones superficiales, ¿cómo podría él ayudarlo a ver más allá? Su papel no solo era el de padre, sino de mentor. ¿Estaba Miguel listo para convertirse en ese modelo a seguir que tanta falta hacía? La idea lo electrificó y al mismo tiempo lo paralizó. Miguel sabía que ya no podía permanecer en la sombra. Entonces, decidió que debía tener una conversación abierta con Samuel, confrontando la necesidad de tener un diálogo sincero sobre lo que hacían como familia y cómo estaban construyendo su futuro. Fue en ese instante que el eco de una palabra resonó en su mente: responsabilidad. No era solo su legado el que estaba en riesgo, sino la herencia de valores que pasaría a su hijo. Miguel se sintió más firme. ¿Por qué no invitar a Samuel a unirse a la discusión sobre la boda? Era la manera perfecta de integrarlo en el tema y, al mismo tiempo, ofrecerle una lección invaluable sobre la vida. Con renovado enfoque, tomó su teléfono y escribió un mensaje a Samuel, proponiéndole salir para hablar. Mientras esperaba una respuesta, el peso de la responsabilidad se transformó en una chispa de entusiasmo. La posibilidad de impactar en la vida de su hijo se estaba materializando. La lluvia continuaba afuera, pero Miguel comenzó a vislumbrar un futuro más claro. Un futuro donde él no solo guiaba, sino que también escuchaba. La respuesta de Samuel llegó rápidamente. ¿A dónde vamos? Miguel sonrió ante la simplicidad de la respuesta, pero también sintió una profunda conexión. Era más que una salida, era un paso hacia un nuevo entendimiento. Poco después, mientras se preparaba para salir, una nueva inquietud lo invadió. A medida que se acercaban estas conversaciones más profundas, Miguel no podía evitar preguntarse, ¿qué revelaciones harían los dos sobre su relación? ¿Valeria participaría? ¿Cómo iba a reaccionar cuando se dieran cuenta de lo que realmente significaba todo esto para ellos? Miguel cerró la puerta detrás de él, sintiendo que estaba en el umbral de un nuevo amanecer. Sin embargo, la urgencia de la realidad lo golpeó nuevamente, el hecho de que la boda no era solo una celebración, sino un instante crítico que podría influir en el resto de sus vidas. La pregunta más relevante aún permanecía sin respuesta. ¿Serían capaces de construir juntos un futuro que honrara su autenticidad en lugar de sucumbir a la tradición? Mientras se dirigía a la reunión con su hijo, Miguel se sintió abrumado por la mezcla de expectativa y temor. Había un camino por recorrer, y en cada paso, la sombra de lo desconocido lo acechaba. ¿Lograrían ambos encontrar un equilibrio entre sus deseos individuales y el peso de expectativas sociales? La respuesta estaba resistiéndose a revelarse, pero la urgencia de descubrirla lo empujó hacia adelante. La brisa fresca de la tarde acarició el rostro de Miguel mientras caminaba hacia el café acordado. En su mente giraban preguntas, dudas y una mezcla de esperanza y temor. Este encuentro con Samuel sería fundamental, no solo para discutir los planes de la boda, sino para sembrar semillas de autoconocimiento en su hijo. Sin embargo, cada paso que daba incrementaba su incertidumbre. Cuando entró en el café, los aromas de café recién hecho y pan tostado le ofrecieron un breve respiro. Se ubicó en una mesa cerca de la ventana, buscando organizar sus pensamientos. Sacó su cuaderno y lo puso sobre la mesa, como un recordatorio tangible de la misión que se había impuesto: transmitir valores y abrir un diálogo significativo. Samuel llegó pocos minutos después, con el rostro iluminado por una sonrisa. Al verlo, Miguel sintió una ola de ternura y, simultáneamente, una punzada de ansiedad. En su interior, esperaba poder compartir una conversación enriquecedora, pero sabía que iba a ser un reto. «Hola, papá. ¿Qué tal?», saludó Samuel mientras se sentaba, ignorando el cuaderno. «Hola, hijo. Me alegra que hayas venido», respondió Miguel, intentando mantener la voz firme. Se intercambiaron algunas palabras triviales antes de que Miguel decidiera dar el primer paso hacia la dirección que deseaba. «Samuel, quería hablar contigo sobre la boda y lo que significa para ti». «Es solo una celebración, papá. Lo que importa es que Valeria y yo estamos juntos», dijo Samuel, encogiéndose de hombros, como si la conversación no tuviera peso. Miguel sintió que su corazón se hundía un poco. Había tanto más en juego, y su hijo lo veía de forma tan superficial. «Entiendo, pero me gustaría que pensaras un poco más allá de eso. Una boda es más que una celebración, puede ser un reflejo de quienes son como pareja». «¿Qué valor le das a eso?». Samuel lo miró fijamente, pensativo. «No sé, todos hacen lo mismo.
¿Por qué es tan complicado? Era el momento clave. Debía abordar la cuestión desde la autenticidad, lo que Miguel había planeado transmitir. A veces, lo que es común no siempre es lo correcto. La vida no es un conjunto de pasos a seguir. La autenticidad significa ser fiel a uno mismo. ¿Te gustaría que la ceremonia refleje realmente lo que son como pareja? Samuel se quedó en silencio, una expresión de incomodidad en su rostro. En ese instante, Miguel sintió una conexión tensa entre ellos. El camino que estaban explorando era complicado, pero crucial. No ocurría todos los días que se abría este espacio para hablar honestamente. ¿Tú alguna vez te cuestionaste qué quieres realmente, más allá de lo que otros esperan de ti? Continuó Miguel, su voz firme pero suave. Debía apelar a su razonamiento, a su autonomía, a medida que avanzaba la conversación. Miguel se dio cuenta de que Samuel también lidiaba con algo más profundo. El brillo de sus ojos se apagó al hablar sobre las expectativas sociales. Era evidente que no solo estaba preocupado por la boda, sino también por desear la aprobación de aquellos que los rodeaban. Miguel se sentía impotente. Aún así, estaban en el camino correcto. Decidió dar un paso más audaz, un enfoque que podría llevar su diálogo hacia un terreno aún más personal. Samuel, sé que esto puede ser difícil de escuchar, pero quiero que pienses en los valores que deseas construir, no solo para esta boda, sino para toda tu vida. ¿Qué principios te gustaría que definieran tu futuro? Samuel lo miró fijamente, como si por fin comenzara a comprender la profundidad de la conversación. Quizás ser honesto y leal, dijo finalmente, rompiendo el silencio que se había formado, su voz temblando. Era solo una chispa, pero Miguel pudo ver que había algo dentro de él que comenzaba a despertar. Sin embargo, la inseguridad de Miguel reverberaba en su mente. ¿Realmente podría Samuel avanzar hacia una vida auténtica y libre de presiones externas, o estaba destinada a conformarse? Todavía había demasiadas incertidumbres por resolver, y Miguel sabía que solo había arañado la superficie de lo que su hijo necesitaba confrontar. Mientras se sumergían en un intercambio más profundo, una idea inquietante asomó en la mente de Miguel. ¿Cuál era la verdadera historia detrás de la decisión de Samuel de casarse con Valeria? La inquietud se mezcló con un deseo renovado. Quizás en el trasfondo de sus palabras había secretos que sería crucial descubrir. La conversación se tornó más intensa mientras compartían sus experiencias pasadas y su perspectiva del futuro. Miguel se dio cuenta de que el diálogo que habían iniciado podía abrir puertas hacia un entendimiento más auténtico entre ellos. Sin embargo, había una pregunta que aún permanecía sin respuesta, preguntándose qué más compartiría su hijo en aquel momento, en un instante que prometía ser solo el comienzo de muchas revelaciones. ¿Cambiaría el rumbo de la boda al adoptar una nueva perspectiva? ¿Y Valeria, qué papel tenía realmente en todo esto? Miguel sintió una mezcla de esperanza y preocupación, preguntándose si esta pequeña conversación sería el catalizador que ambos necesitaban para reconectar y pasar a un siguiente nivel en su relación. Sin embargo, la inquietud persistía. Una revelación estaba a punto de estallar, pero todavía no sabían cómo afectaría todo lo que estaban construyendo. La conversación entre Miguel y Samuel se sumió en un silencio reflexivo, como si ambos estuvieran absorbiendo la carga de lo que habían empezado a explorar. Miguel sentía que cada palabra que intercambiaban construía un puente hacia una comprensión más profunda, pero simultáneamente, una preocupación latente crecía dentro de él. La chispa de autoconciencia que había notado en su hijo podría apagarse con un soplo, y no podía permitir que eso sucediera, procurando preservar esa conexión. Miguel decidió ahondar en un tema que lo había estado inquietando desde que escuchó por primera vez sobre la boda. Samuel, comenzó cautelosamente, hay algo en lo que me gustaría profundizar. ¿Sabes si Valeria está realmente en sintonía con tus deseos sobre esta boda? Apenas pronunció el nombre de Valeria, el semblante de Samuel se tornó sombrío. Ella está emocionada por la celebración, pero a veces siento que no hablamos de lo que realmente queremos, admitió, y su voz se desvaneció al final, revelando una lesión emocional que comenzaba a manifestarse. La revelación dejó a Miguel en un estado de alerta. Esa era una pista clave, una grieta que podría conducirlos a una conversación más genuina. Es normal tener dudas, hijo. La presión puede ser abrumadora. ¿Te has preguntado cómo te sentirías si el evento fuera distinto a lo que todos esperan? Samuel miró por la ventana, su mente visible a través de sus gestos.
No sé, tal vez debería ser solo algo pequeño, más íntimo. Las palabras parecían liberarse de su pecho, como si llevara tiempo guardándolas. Miguel sintió una mezcla de satisfacción y ansiedad. Entonces, si eso es lo que sientes, ¿por qué no hablarlo con ella? El amor es un diálogo honesto, sugirió, con el corazón latiendo más rápido. La pregunta latente en su mente era evidente. ¿Acaso la razón detrás de toda esta presión estaba más allá de lo que ambos consideraban? ¿Y si ella no está de acuerdo, papá? ¿Y si no le gusta mi idea? Samuel parecía perdido, y esa lucha interna reflejaba el tormento que vivía. Miguel deseaba ayudarle a ver que el rechazo no definía su valor. Samuel, es fundamental que ambos se respeten y escuchen. A veces las decisiones importantes pueden parecer imposibles, pero son valiosas. Hazlo por ti, por lo que realmente deseas, no solo por lo que otros esperan. La convicción en la voz de Miguel crecía, no solo por su hijo, sino también por el hombre que él mismo había sido en su juventud, un navegante de decisiones abrumadoras. Un nuevo halo de determinación brilló en los ojos de Samuel. Quizás tenga que hacerlo. Quiero saber que Valeria y yo no estamos actuando por hacer felices a los demás. La conversación había comenzado a transformarse en una declaración de intenciones. Sin embargo, Miguel no podía ignorar las sombras que se cernían alrededor de esta nueva lucidez. ¿Pero hay algo más, Samuel? ¿Hay detrás de esta boda una expectativa que proviene de ti, o de las influencias externas? La pregunta era crucial. La tensión se palpaba en el aire, y Miguel sabía que el siguiente paso definía la dirección que tomarían, y aquí, en este nuevo aire de sinceridad, Samuel se encogió levemente. A veces creo que sí. He estado considerando la cantidad de dinero que se ha hablado para la boda, $50,000, papá. Es increíble. El comentario fue como un rayo en una atmósfera cargada. Miguel sintió que su pulso se aceleraba. La suma era exorbitante, casi desproporcionada. ¿De verdad la felicidad de su hijo dependía de un gasto tan elevado? La revelación apuntaba hacia una dirección perturbadora, un dilema moral que podría definir no solo la boda, sino la relación que su hijo construyera con Valeria. ¿Te pesa pensar que la felicidad puede estar atada a un precio tan alto?, preguntó Miguel, su voz apagándose ante la revelación. Samuel, atrapado en sus pensamientos, parecía luchar con la enormidad de lo que eso significaba. Mientras el silencio seguía envolviendo la mesa, Miguel sabía que estaban en la cúspide de algo crítico. El diálogo había comenzado a desnudarse de las superficialidades, y las palabras cotidianas comenzaban a tomar la forma de verdades profundas y fundamentales. No solo se trataba de una boda, se trataba del futuro de Samuel, y de cómo lidiaría con la presión y expectativas de la vida que vendría. Miguel observó la determinación en el rostro de su hijo, una chispa que podría alterar el rumbo de su vida. Pero se preguntaba, ¿habría un costo oculto detrás de esta revelación? La presión financiera era solo una parte del problema. ¿Qué se llevaría todo esto si saltaban sin considerar las implicaciones verdaderas? El momento se tornó tenso, pero prometedor. Sin embargo, mientras cada uno se sumergía en sus pensamientos, un nuevo dilema comenzaba a desvelarse. La conversación no solo era sobre la boda, era una oportunidad para definir quiénes serían. ¿Y si todo esto era solo una señal de que había más en juego de lo que habían reconocido hasta ahora? Las preguntas comenzaban a fluir. ¿Qué relación tenían realmente Samuel y Valeria? ¿Cuáles eran las expectativas familiares que aún no había mencionado? Miguel inhaló hondo, sintiendo como la conversación se adentraba en aguas más profundas. No había vuelta atrás. La tensión en la habitación era palpable. Samuel se encontraba atrapado entre sus propios deseos y las expectativas de su entorno. Miguel, por su parte, sentía que cada palabra que había salido de la boca de su hijo se convertía en una chispa que encendía un incendio de dudas en su interior. El dilema parecía escalar, y con él, el peso de las decisiones inminentes. Miguel, consciente de la gravedad del asunto, decidió abordar el tema con una apuesta más directa. Samuel, más allá del dinero, quiero que consideres algo fundamental. ¿Qué significa realmente para ti el compromiso que estás a punto de asumir? La pregunta flotó en el aire, y ambos sabían que no se trataba solo de una ceremonia. Era la esencia de la relación la que estaba en juego. El rostro de Samuel se contrajo, como si un torrente de pensamientos lo envolviera. No lo sé, papá.
A veces siento que hago las cosas para que otros estén felices, no para mí o para Valeria. Este dinero parece que compra felicidad, pero tal vez no sea así. La vulnerabilidad en su voz tocó una fibra sensible en Miguel. Recordó momentos de su propia vida, cuando había estado más enfocado en la aprobación ajena que en sus propios deseos. La conversación había tomado un giro introspectivo. Miguel decidió que era hora de compartir su propia experiencia, de abrir una ventana a su pasado. Cuando estaba a tu edad, enfrenté decisiones similares. Me dejé llevar por las expectativas familiares y sociales, en lugar de seguir lo que realmente deseaba. Aprendí por las malas que el verdadero compromiso no se mide en gastos, sino en conversaciones honestas y en la voluntad de adaptarse. Samuel lo miró con una mezcla de curiosidad y deseo de entender. Miguel se dio cuenta de que quizás, al desnudarse emocionalmente, estaba proporcionando la guía que su hijo necesitaba. Si realmente amas a Valeria, el valor de esa relación no sé cuánto gasten, sino cómo se apoyen mutuamente. Pregúntate, ¿qué futuro quieres haber construido con ella en 10 años? ¿Qué tipo de recuerdos deseas crear? Las palabras resonaron en la mente de Samuel, haciendo eco de sus inseguridades. Miguel observó cómo su hijo procesaba lo dicho. Se notaba una transformación latente, como si cada palabra estuviera cavando un túnel en la muralla de indecisión que lo rodeaba. Sin embargo, también sabía que debía ser cuidadoso. Este viaje hacia el autodescubrimiento era un camino lleno de obstáculos. Y hablando de futuro, ¿has considerado la presión que ese tipo de gasto puede poner en ustedes como pareja? Si comienzas tu vida en pareja con una deuda considerable, ¿no es una carga que puede influir en su felicidad a largo plazo?, preguntó Miguel, instando a Samuel a contemplar las consecuencias prácticas de la elección. Samuel se quedó en silencio. Sus ojos se perdieron en el horizonte, como si buscara respuestas en un lugar lejano. Miguel sintió que el momento era crucial. Su hijo estaba al borde de un cambio en su forma de ver la vida, el tiempo parecía estancarse mientras Samuel reflexionaba y, de repente, algo cambió en su expresión. ¿Y si hablamos de ello directamente con Valeria? Tal vez sea el momento de ser honestos sobre nuestros deseos y limitaciones. La propuesta se sentía como un salto hacia lo desconocido, y Miguel supo que había cruzado una línea. En ese instante, el proceso de autodescubrimiento de Samuel se había acercado a su cúspide. Sin embargo, en la mente de Miguel, una nueva inquietud surgía. Aunque Samuel mostraba una nueva claridad, la frágil tarea de mantener una comunicación abierta con Valeria parecía desafiante. ¿Estaba Samuel verdaderamente listo para afrontar los miedos y prejuicios que podrían surgir de esa conversación? La incertidumbre crecía como una sombra, y Miguel no podía evitar sentirse ansioso. Había un profundo sentido de que esta nueva dinámica podría ser la clave para enfrentar no solo la boda, sino futuros desafíos en la vida de su hijo. Pero había todavía más en la historia, quienes eran realmente Samuel y Valeria el uno. Para el otro, mientras el silencio se asentaba de nuevo, Miguel sabía que la conversación no solo había abierto caminos, sino también preguntas aún sin respuesta. La esencia de la relación estaba en juego, y su hijo estaba sobre el umbral de un descubrimiento monumental. Solo quedaba una cosa por hacer: esperar. La valentía de Samuel para hablar con Valeria tendría consecuencias que ni padre ni hijo podían prever. Mientras la noche avanzaba, Miguel se sumía en pensamientos sobre cómo toda esta situación podría moldear la vida de Samuel. ¿Sería capaz de reconfigurar su realidad en un espacio donde la autenticidad brillara por encima de las expectativas? El futuro había comenzado a desplazar sus sombras, y Miguel podía sentir que un nuevo capítulo estaba a punto de escribirse. ¿Podría Samuel, al final, descubrir quién es realmente, más allá de las expectativas y el ruido del mundo que los rodea? La inquietud que flotaba en el aire prometía más revelaciones en el camino. Samuel se despertó con un claro propósito en mente. La creciente incertidumbre que había sentido durante días se había convertido en una chispa que ahora iluminaba su camino. La conversación con su padre había sido un catalizador. Ya no podía seguir evitando la verdad que lo acechaba. Había llegado el momento de confrontar sus miedos y ser honesto con Valeria. Con cada pulso de su corazón, la urgencia aumentaba. Decidió que no podía dejar que el día se desvaneciera sin actuar. Antes que cualquier otra cosa, necesitaba un plan. Samuel tomó un bolígrafo y un cuaderno que tenía abandonado en su escritorio. Mientras escribía, las palabras parecían fluir casi solas,
necesito hablar contigo, Valeria. Hay cosas que no hemos discutido. Nuestro futuro es más que un par de celebraciones. A medida que su letra se llenaba de notas y pensamientos, sentía cómo se fortalecía su determinación. Las preocupaciones anteriores, como un eco lejano, intentaban infiltrarse en su mente. ¿Y si Valeria no entendía? ¿Y si su amor se tambaleaba ante las verdades que le plantearía? Para Samuel, este era un momento de elección. El reto era no perderse en la posibilidad de rechazo, sino abrazar la vulnerabilidad de ser sincero. Entonces, un destello de autoconfianza lo invadió. El temor ya no era un obstáculo, sino un compañero en este viaje hacia la autenticidad. Desayunó en silencio, pensando en cómo reaccionaría ella. Cada bocado parecía pesado, cargado de un significado que nunca antes había considerado. Era un desayuno de transición, en busca de claridad. Después de la comida, sintió la urgencia de moverse, así que decidió que el lugar adecuado para hablar sería aquel parque donde habían compartido tantos buenos momentos. Los recuerdos allí eran dulces, pero ahora también servían como telones de fondo para el crecimiento que ambos necesitaban. Al llegar, se sentó en una banca, observando su entorno. Los árboles danzaban con el viento, y eso le recordaba que el cambio, a menudo, es una parte normal de la vida. Sin embargo, a pesar de todo, su corazón latía rápido. Se preguntaba cómo Valeria recibiría su mensaje, y si podría soportar su temor a lo desconocido. La rotunda figura de Valeria apareció al fondo del parque. Su sonrisa habitual iluminaba el lugar, y de alguna manera, eso le daba tranquilidad a Samuel. La saludó con un gesto, y ella se acercó rápidamente. A pesar de su alegría, él sabía que debía ser firme y decidido al compartir su verdad. Una vez que llegaron a su banca habitual, el silencio se convirtió en una especie de angustia compartida. Por un momento, el mundo exterior desapareció. Samuel comenzó a hablar. Valeria, he estado pensando mucho en nosotros, y en lo que realmente queremos para el futuro. Sus palabras comenzaban a salir, pero la carga emocional se hacía evidente. Valeria, a pesar de su interés genuino, notó la tensión en su voz. ¿Qué sucede, Samuel? ¿Te noto diferente?, le preguntó con cierta inquietud. Respirando profundamente, él continuó. Lo que quiero decir es que estamos construyendo algo juntos, y no quiero que se base en ilusiones. A veces siento que las decisiones que estamos tomando nos están llevando por caminos que quizás no deseamos. Con cada frase, la incomodidad crecía, pero también el potencial de entendimiento. Samuel podía sentir cómo Valeria empezaba a procesar su mensaje. Ella lo miraba con seriedad, y él discernía que había despertado algo importante en ella. Justo en ese momento, en medio de un clima de dudas, ella interrumpió su flujo de pensamientos. Samuel, yo también he sentido que hay cosas que no hemos discutido, pero ¿podríamos no hacerlo acá, en un lugar tan especial? La expresión en su rostro era un reflejo de vulnerabilidad y necesidad de sinceridad, lo que impactó a Samuel de una manera que no esperaba. ¿Qué misterio se cernía entre ambos? Estaba claro, los miedos eran mutuos. Oponerse a las expectativas había comenzado a traer la luz de la autenticidad, pero el impacto de actuar sobre esa luz podría ser más transformador de lo que jamás imaginaron. Mientras Samuel sintió que sus palabras se apoderaban del espacio, una pregunta empezó a tomar fuerza en su mente. ¿Será este el camino que ambos necesitaban recorrer para crecer juntos? ¿O una grieta se abriría entre ellos al enfrentarse a lo real? La dureza de la conversación se sintió como una precursora en la comunicación y el amor. Sin embargo, el destino final de esta discusión estaba lleno de incertidumbres. ¿La clave de su futuro estaba en sus manos? ¿Lograrían construir un amor sincero sobre la base de sus dudas? Samuel sabía que el desenlace de esta conversación podría definir no solo su relación, sino su propia identidad. Los segundos se estiraron en la atmósfera tensa, y Samuel pudo sentir cómo todo su ser se preparaba para la revelación más significativa de su vida. ¿Sería su verdad suficiente para resistir y florecer en medio de la duda? Sin duda, el momento de la verdad estaba ante ellos, y el tiempo para aferrarse a los miedos se desvanecía rápidamente. Miguel observó a su hijo salir de casa, una mezcla de ansiedad y orgullo en su pecho. Samuel había decidido enfrentarse a Valeria y hablar de sus preocupaciones sobre la boda. Había llegado el momento de que su hijo tomara las riendas de su vida, y Miguel solamente podía esperar que las semanas de conversaciones profundas y reflexiones personales que habían compartido hubieran sido suficientes para guiarlo en este camino hacia la autenticidad.
mientras permanecía en casa, rodeado de los ladrillos que habían sido el símbolo de su lucha y dedicación, Miguel sintió que una nueva etapa estaba comenzando. La decisión de aceptar el legado que le ofrecía la familia de Valeria se había transformado en un dilema que lo llevó a un lugar de introspección. Ahora sabía que no solo se trataba de rechazar un dinero fácil, sino de demostrar a Samuel que los valores y principios eran el verdadero tesoro en la vida. Esa tarde, el sol brilló con una luz dorada en la colonia donde habían vivido siempre. Las sombras de la duda y la presión que había sentido anteriormente comenzaron a disiparse, dejando un rayo de esperanza. En ese instante, Miguel comprendió que su rol como padre no era simplemente proveer, sino también empoderar a su hijo para que pudiera tomar decisiones informadas y auténticas respecto a su vida. Cuando Samuel regresó, la expresión en su rostro decía más que 1000 palabras. Miguel se levantó, sintiendo la necesidad de acercarse a él. ¿Cómo fue, hijo? ¿Lograste hablar con ella? El silencio inicial de Samuel era propio de una tormenta que se avecinaba, pero al final, las palabras empezaron a fluir. Papá, le dije que he estado sintiendo que nuestra boda, aunque emocionante, debe ser un reflejo de nosotros. Que no quiero que se base en lo que otros esperan de nosotros. Los ojos de Samuel resplandecían con una mezcla de temor y determinación. Miguel sintió un nudo en la garganta y al mismo tiempo una profunda satisfacción. ¿Y cómo reaccionó? Samuel sonrió, una chispa de luz en su rostro. Al principio estaba preocupada, pero cuando le conté cómo me sentía, empezó a abrirse. La verdad es que también ha tenido dudas sobre si el evento debe ser algo más que un despliegue para impresionarlos a todos. Empezamos a hablar sobre lo que realmente queremos, y creo que ambos estamos en la misma sintonía. La noticia resonó en el corazón de Miguel como una melodía armoniosa. Comprendió que su hijo había dado un paso significativo en su camino hacia la madurez. En lugar de sentirse abrumado por las expectativas, Samuel estaba aprendiendo a priorizar su voz. Eso es maravilloso, hijo. La honestidad es el primer paso hacia la construcción de una relación sólida, dijo Miguel, sintiendo que todo el peso de la incertidumbre se aligeraba en su corazón. Los días siguientes fueron un reflejo del cambio. Samuel y Valeria se sumergieron en la planificación de una boda que capturaría la esencia de su amor y valores. La familia de Valeria, al observar la convicción de la pareja, comenzó a mostrar más apertura y apoyo hacia un enfoque más modesto y auténtico en la celebración. Miguel, por su parte, se dedicó a planificar el evento, pero desde un lugar de entusiasmo y colaboración, no solo como un proveedor económico. Comenzó a involucrarse más en la creación de un ambiente significativo, lleno de momentos que reflejarían el amor y esfuerzo de ambos jóvenes. El día de la boda llegó, y al ver a su hijo vestido con un traje que no solo hablaba de elegancia, sino de autenticidad, Miguel sintió como la transformación de su familia se materializaba en ese instante. Las risas y los abrazos reemplazaron la sombra de la deshonra que había temido y, en su lugar, se alineaban la alegría y el orgullo. Miguel contempló a Samuel y Valeria exchanger votos rodeados de sus seres queridos. En ese momento, entendió que su esfuerzo no solo había ido hacia la construcción de una boda, sino hacia la edificación de un futuro más claro para Samuel. Su hijo había abrazado sus principios, y eso resonaba en cada palabra que pronunciaban. Las lágrimas de satisfacción asomaron a los ojos de Miguel mientras se dio cuenta de que había cumplido con su papel. Había enseñado a su hijo a valorar la honestidad y la autenticidad sobre el miedo a desilusionar a los demás. La vida era un balance entre las expectativas externas y los deseos internos, y Samuel lo había aprendido bien. Al final del día, mientras las últimas luces del día se desvanecían, Miguel se sintió completo. Había logrado algo más que asistir a la boda de su hijo. Había vivido una profunda transformación personal de la que nunca había dudas. Al mirar hacia el futuro, Miguel sabía que este era solo el comienzo. La confianza en sí mismo, la autenticidad y el legado de los valores adquiridos ahora se agraden como los cimientos de la vida familiar que continuaría construyendo. Estaba listo para enfrentar lo que viniera, sabiendo que, a través del sacrificio, había mostrado a su hijo el camino hacia un futuro genuino y satisfactorio. Ahora, no esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y ser parte de nuestras próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre cómo han cambiado sus diálogos internos en relación con los valores familiares. Y por favor,
Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagámoslo juntos.